un himno peregrino del Códice Calistino, figura en el Códice Calistino y es el canto de Ultreiac o canto peregrino. En la Edad Media el peregrino se saludaba con un saludo que era, vamos a ver, Ultreia, y se repetía, el otro peregrino decía Suseia. Era un saludo que quería decir más adelante, hacia adelante. Y este canto figura en el Códice Calistino y dice algo así. Per familia res universorum donaret provincia ius apostolorum Jacobus Hispanias illustras morum primus es apostoli martiritie solimi Jacobus egretio sacerdes martirio primus es apostoli martiritie solimi Jacobus egretio sacerdes martirio Santiago grot Santiago Ultreia Suseia Deus ayúdanos. Muchas gracias, Emilio, por tu intervención. Y sin solución de continuidad, como les decía antes, vamos a tener ahora el placer y el honor, como en el caso de Margarita, de contar con la intervención del último Premio Planeta todavía en vigor, Santiago Posteguillo, uno de los grandísimos autores de novela histórica, no solamente de España, sino de Europa. Y la presentación de Santiago Posteguillo la hará un no menos grande, que es José Calvo Pollato. Cuando queráis, por favor.
Buenas tardes. A mí me ha dicho José Luis Corral, como director de las jornadas, que presentara a Santiago y me he puesto en el primer tiempo del saludo. Presentar a Santiago Posteguillo es muy fácil por muchísimas razones. La primera de ellas es que es una excelente persona y, por lo tanto, cuando uno presenta a una excelente persona no tiene dificultad para cantar cuáles son sus virtudes. Y, en segundo lugar, porque además de ser una excelente persona, es un excelente escritor, amigo nuestro. Si no fuera excelente persona, no sería amigo nuestro. Y, por lo tanto, presentar también a un excelente escritor a cualquiera le llena de orgullo. Por eso digo que es muy fácil. Santiago es un profesor de filología inglesa que da clase en la Universidad de Castellón, en la Universidad Jaime I. Él amplió estudios en el Reino Unido, también en los Estados Unidos de Norteamérica, y se centró fundamentalmente en el estudio de la literatura inglesa y anglosajona en general, contemporánea, fundamentalmente en el siglo XIX, ¿no? No voy a contarles ahora, porque no es el momento, la larga cantidad de importantes obras que él ha dedicado a su actividad profesional. Pero sí quiero llamar la atención sobre una cosa que a mí cuando menos me parece curiosa. Acabo de decir que él es licenciado en Filología, doctor en Filología Inglesa. Y digo que es curiosa porque algunos de los grandes escritores que hay en este momento en nuestro país resulta que es que son licenciados en Filología Inglesa. Acabo de decirlo de Santiago, pero ustedes habrán oído hablar de María Dueñas. María Dueñas también es licenciada en Filología Inglesa. Y habrán oído hablar de Luz Gabás, la autora de Palmeras en la nieve. Pues resulta que Luz Gabás también es licenciada en Filología Inglesa. Yo no sé qué tiene la Filología Inglesa para que en este momento se haya convertido en una especie de referencia junto con la historia, para que nadie vaya a sentirse mal, en un elemento fundamental para definir lo que es un, en fin, gran escritor o gran escritora. Yo le oí decir a Santiago Posteguillo en cierta ocasión que el mundo romano en Hispania, esa Hispania que nos ha trazado por lo menos en el ángulo noroeste de manera espléndida Margarita Torres, es un mundo apasionante. Hispania era una de las grandes provincias del imperio, mientras que Britania era una esquina del mundo romano. No voy a decirles a ustedes la palabra que utilizó Santiago, pero ya se la pueden imaginar. Estaba en una esquina perdida, allí había un muro, el muro Adriano, que separaba, en fin, el territorio controlado por Roma de aquel otro territorio donde los romanos ni habían llegado ni tenían ganas de llegar. Sin embargo, los anglosajones, los ingleses, le habían sacado un provecho extraordinario a ese mundo romano de Britania, siendo lo que era Britania en el mundo romano. Gran cantidad de novelas, gran cantidad de ensayos, series de televisión, películas. Y sin embargo nosotros, con esa Hispania romana grandiosa, que daba pensadores, que daba escritores, que daba emperadores, que daba grandes generales, que daba en definitiva lustre al imperio, le habíamos hecho muy poco caso. Por eso un profesor de filología inglesa decidió en un momento determinado escribir sobre los romanos y los romanos relacionados con Hispania. Y así surge la primera de esas trilogías. Ya saben ustedes que son volúmenes pequeñitos, por eso necesita escribir hasta 3 para poder contarnos todo lo que él sabe. Aparece la primera de esas trilogías dedicada a Escipión, el general romano que termina viniendo a España porque está luchando contra su gran antagonista, que es Aníbal, el general cartaginés, ¿no? Y esa trilogía son 3 volúmenes, Africanus, Los hijos del cónsul y Las legiones malditas. El éxito fue extraordinario y claro, después de esa primera trilogía aparece una segunda que vuelve a tener como elemento central otro gran hispano, Trajano, que lleva al imperio al momento de máximo esplendor después de que sea capaz de cruzar el Danubio, que era uno de sus limes tradicionales, y apoderarse de la Dacia. Y vuelven a surgir otras 3 grandes novelas: Los asesinos del emperador, Circo Máximo y La legión perdida.
Bueno, y como no podía ser de otra manera, ese mundo romano se convierte también en el objetivo de Santiago para escribir una novela que terminará ganando el premio Planeta. Es esa que tienen ustedes ahí representada y que se llama Yo, Julia. Está dedicada a una mujer excepcional, que vive entre los últimos años del siglo II y los primeros años del siglo III, y de la que él nos hablará ahora a continuación largo y tendido. Pero antes de terminar esta presentación de Santiago, que es un grande entre los grandes, quiero señalar algo más. A mí me sorprendió un día en que Santiago me mandaba un libro, yo me puse a leerlo y justo en el momento en que terminé de leerlo lo llamé por teléfono. El libro me había impresionado. Era un conjunto de pequeños relatos, de relatos cortos, que tienen por título La noche que Frankenstein leyó al Quijote. Se trata de pequeños relatos de carácter literario, el fondo de esos relatos es literario y puedo asegurarles que están magníficamente construidos. Yo personalmente considero que el relato corto es un género extraordinariamente difícil de cultivar. Hay que escribir una historia, no en esos pequeños volúmenes en que la escribe Santiago, sino en muy poquitas páginas. Y después de La noche en que Frankenstein leyó al Quijote, vino La sangre de las letras y, por último, más recientemente, El séptimo círculo del infierno. Son 3 libros de pequeños relatos que no tienen absolutamente nada que desmerecer a las grandes novelas de Santiago Posteguillo. Bueno, es José Luis quien tiene como director de las jornadas que agradecerle su presencia aquí, pero yo también se le agradezco. Muchas gracias, Santiago, y la tribuna es tuya. Bueno, muchísimas gracias por la amable presentación, Pepe, por decir cosas tan buenas de mí. Muchas gracias a José Luis Corral por estar promoviendo, organizando estas jornadas. Bueno, a todos los demás ponentes, a Margarita, a Antonio, a Francisco Narla, a todos los que estáis participando, a todos los asistentes, a Berín por impulsar esto, a las instituciones como la biblioteca y el ayuntamiento, ¿no?, por promover que se vayan de alguna forma repitiendo ya estas jornadas de novela histórica en Berín, y estoy muy contento de estar aquí. Y bueno, dicho esto, lo que voy a intentar hacer es explicar cómo construyo yo una novela histórica, por qué escribí Julia y cómo intenté organizar este relato, ¿no? Julia es una de las grandes mujeres de la historia universal, pero era bastante desconocida, me consta, para el gran público. ¿Y cómo llego yo a Julia? Yo cuando hablo con académicos, con expertos ya de novela histórica o del mundo clásico, recuerdo incluso, por ejemplo, un día hablar con Carlos García Gual, que es uno para mí de los grandes sabios del mundo clásico, es catedrático emérito de clásicas de griego en la Universidad Complutense de Madrid y recientemente, no hará ni un mes, que ha sido nombrado académico de la Real Academia Española de la Lengua, persona a la que yo recurro con frecuencia a preguntarle cuestiones antes de cometer alguna burrada. Recuerdo que, por ejemplo, en la tercera novela de Escipión, yo abría con una frase en griego: yo he sido el hombre más poderoso del mundo, pero también el más traicionado. La escribo en griego, pero como tenía una duda, se la envío a Carlos García Gual por correo electrónico y al cabo de media hora me devuelve el mensaje y me dice: sí, Santiago, la frase está correcta. Es muy probable que un patricio romano del siglo III a.C. si escribiera sus memorias, lo hiciera en griego clásico. Ahora bien, lo haría en griego clásico dialecto dórico. Con lo cual, tienes que cambiar la desinencia del verbo final a omega. Bueno, unas cosas así que me explicó, que yo incorporé al texto y yo supongo que quizá eso es un pequeño detalle que muy pocas personas, más allá de Antonio Piñero, aquí presente, y alguno más, pudiera percibir, pero sí que procuro que el nivel de detalle de las novelas esté en ese extremo. Por supuesto, luego lo traduzco todo porque quiero que la novela sea accesible a mucha gente.
Y esta digresión para explicar que a Carlos García Gual me pregunta un día, ¿y sobre quién estás trabajando? Y le digo, pues mira, sobre Julia. Ah, me dice él, claro, las Julias de los Severos. Y claro, él las conocía, a Julia Domna y a su hermana Julia Maesa. Pero la mayoría de la gente no la conocía. Ni siquiera yo la conocía tan a fondo. Cuando estoy buscando ya un personaje femenino en el que centrarme, porque había tenido dos personajes que había seleccionado porque me revelo que personajes que merecen mucho la pena queden a la sombra de la historia. Escipión estaba a la sombra de Aníbal, injusto para mí. Aníbal grandísimo. La trilogía de Escipión no es contra Aníbal, es explicar quién era Escipión. Trajano, nadie había, o muy poco se había escrito sobre él, sí que hay alguna novela, pero muy poco. No había calado a nivel más popular. Claro, Trajano arrastraba dos estigmas. El primero, ser hispano, y como normalmente, ya esto lo comentamos muchas veces, no apreciamos nuestra historia, y otro estigma terrible, ser homosexual. Estigma del que apenas nos lo hemos quitado hace muy pocos años. Julia comparte con estos dos personajes, y por eso hay coherencia en la selección del personaje desde mi perspectiva, en el tipo de novelas que he estado haciendo, tiene el peor de los estigmas en la historia. Es mujer. Y la historia escrita por hombres se ha centrado solo en los hombres. No se trata de reescribir la historia. Lo que se ha contado de Septimio Severo, bien contado está. Se trata de que al lado de Septimio Severo había una mujer, que era Julia, y a lo que se ve era tan importante como su marido. Pero yo no me caigo en la cuenta hasta que en el siglo XXI me encuentro una tesis doctoral transformada en biografía sobre Julia Domna, escrita ¿por quién? Por otra mujer, porque ya tenemos historiadoras, claro. Y la profesora Bárbara Levick de la Universidad de Oxford nos hace una semblanza tremenda de este personaje de Julia Domna, donde empieza diciendo, la historia de Julia Domna es dramática y poderosa, incluso trágica. Sorprendentemente, no ha sido contada en novela alguna, ni llevada a la televisión o al cine. Y todo eso pese a las escenas de batallas, el salvaje telón de fondo de los pantanos de Yorkshire, que ya los británicos barriendo para casa, claro, las montañas del Taurus de Turquía y el esplendor del norte de África o de Egipto. Y dice, concluye ese párrafo, es una historia digna de Tolstoy. Me leo la biografía y concluyo que lleva razón. Y pensé, la película no depende de mí, pero la novela. Y pensé que no soy Tolstoy ni mucho menos, pero tomé nota de por qué Tolstoy. Porque Tolstoy, en lo que es una gran novela histórica como Guerra y Paz, lo que hace es contarnos la historia de la invasión napoleónica de Rusia a través de varias familias rusas y va entrelazando las historias. Y tomo nota de esa sugerencia de la profesora Levick para intentar contar la historia de Julia a la manera de Tolstoy, trenzando varias historias. Así que nos vamos a meter a hablar de Julia. ¿Pero quién es Julia? Miren, primero corrección, que Julia nunca sale en el cine o en la televisión. Una matización a la profesora Levick. Sí que sale en un documental, Times Watch, de la BBC, pero fíjense, en un documental que se titula así, Madres, asesinas y adúlteras, las emperatrices de Roma. ¿Vale? ¿Saben? No hay otro documental en la serie que se llame Padres, asesinos y adúlteros, los emperadores de Roma. Ese no lo han hecho. Y les garantizo que hay material. Es siempre en ese contexto donde nos van a sacar a la mujer en Roma. ¿Era así realmente Julia Domna? Tendré que volver a esto. Así que sale en este documental. Y no hay novelas, en 1800 años no hay ninguna obra literaria escrita sobre Julia Domna. A mí me sorprendía aquello, así que me puse a revisarlo todo y a la profesora Levick de la Universidad de Oxford quizás se le pasó algo que hay en la Universidad de Cambridge. Yo he sido profesor visitante en la Universidad de Cambridge. De hecho, estoy cometiendo un grave delito. Espero que no haya aquí nadie de la Universidad de Cambridge porque esto me provocaría un problema.
cuando estás como ya profesor visitante en la Universidad de Cambridge, nunca puedes mencionar the other place, el otro sitio. Y ya lo he mencionado. Pues en Cambridge está uno de los pocos ejemplares que queda de la única obra literaria escrita en 1800 años sobre Julia Domna. Está aquí, en esta sala. La Rare Book Section, sección de libros raros, se llama así, de la biblioteca de la Universidad de Cambridge. Yo quería entrar allí, pero no me dejaban, porque aun siendo profesor invitante necesitaba un permiso especial del director de mi college, lo consigo, luego necesito un permiso especial del director de la biblioteca, lo consigo, al final me presento en la sala, te quitan todos los rotuladores, todos los bolígrafos que tengas, todo eso fuera, solo puedes entrar con un lápiz, llegas aquí, vas a este mostrador que ven ahí, das la asignatura del libro que estás buscando, entran en el interior, lo sacan, te lo dan, junto con una almohadilla para que pongas con cuidado el libro, te sientas, me siento, en esta mesa que ven ahí, en esa mesa, y sentado en esa mesa empiezo a pasar las hojas, en esta mesa de aquí, ¿no? Ahí. Y a los 5 minutos me levanto, me acerco de nuevo al mostrador y le digo a la bibliotecaria de la Universidad de Cambridge, este no es el libro. Me dice, ¿cómo que no es el libro? La asignatura se corresponde. Digo, sí, pero mire el título. Y el título no era Julia. Vi cómo empezaba a salir una gotita de sudor por la frente de la bibliotecaria. Un error de catalogación en la Universidad de Cambridge. Creo que el Big Pen se detuvo los 15 minutos en que la bibliotecaria entró al interior y junto con otro bibliotecario rebuscaron hasta extraer, sí, la obra que yo estaba buscando. Y ahora parece ser que el mando, como está un poco mal, a ver si... No, ahora ha vuelto a retornar a la vida. Perfecto, ya veremos, se ve que va y viene. Gracias, Margarita. La obra está firmada por Michael Field. Y aquí esto me enfadaba a mí, porque como profesor de literatura inglesa, yo no conocía a Michael Field y me hacía sentir mal profesor. Hasta que me di cuenta que Michael Field era uno de los seudónimos, porque fíjense, es una obra de 1903, en verso, en inglés, una obra de teatro histórica basada en la vida de Julia Domna, muy potente emocionalmente. Pero Michael Field no es un hombre. Michael Field es el seudónimo bajo el cual se ocultaban, tenían que ocultarse Catherine Bradley y Edith Cooper, dos mujeres que a la limón escribieron más de 20 obras de teatro en inglés, en verso, magníficas. Así que una mujer historiadora, la profesora Levick, de ese otro sitio, y las escritoras Bradley y Cooper, otras mujeres que rescatan a Julia del pasado. Yo creo que estaba bien que también un hombre en el siglo XXI empezara a pensar que quizá podía ir también en esta línea. Pero ¿quién es Julia Domna? Julia Domna pasa a la historia como la mujer de, como tantas otras mujeres, la mujer de Septimio Severo, que lo era, pero era mucho más, porque ahí están unos cuantos de los muchos títulos y reconocimientos que recibiría Julia Domna a lo largo de la historia, de su vida, a lo largo de su vida. Madre de los Césares, madre de los emperadores, madre del Senado, madre de los campamentos, madre de los ejércitos, madre de la patria. No parece esta simplemente la esposa de. Era alguien mucho más grande. Hay 4 dinastías altoimperiales: la Julio-Claudia, la Flavia, la Ulpio-Aelia Antonina y la Severa. ¿A qué juega Julia? Julia va a ir a algo grande. Julia está en el eje de las transiciones entre una dinastía y otra. Tenemos una primera dinastía con una transición, con una guerra civil, una segunda dinastía donde, como se elige a Trajano, Trajano consigue controlar el Senado, imponer su autoridad al ejército y evitar una guerra civil. Lo que cuenta la novela Yo Julia es qué es lo que va a ocurrir en la transición entre la dinastía Ulpio-Aelia y la dinastía Severa. Esto es lo que queremos contar ahora.
Sí, se me ha vuelto a atascar, gracias. Bueno, ¿cuándo empieza la novela de Yo, Julia? Podríamos decir que en el año 192, pero si yo les digo eso, normalmente solo es una fecha más en el Imperio Romano, a no ser que sean expertos en historia antigua. Así que me gusta recurrir a algo que tiene sus pequeños errores históricos, pero bueno, todos identificamos: Gladiator. Cuando Joaquín Phoenix, encarnando al emperador Cómodo, está luchando contra ese hispano que encarna Russell Crowe, personaje inventado, Máximo, cuando fallezca Cómodo, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre se llama Julia. Miedo me daba hasta hace poco, porque he tenido más información desde la última semana, porque Ridley Scott está preparando una segunda parte de Gladiator, que me parece muy bien como espectáculo visual, pero tengo miedo de qué podría hacer con Julia Domna. Pero me parece que el enfoque que le va a dar es fantástico, que se van a ir al mundo de los muertos, que parece que Máximo resucita y bueno, sé qué va a pasar por ahí. Mejor que me dejen a Julia en paz, porque no sé lo que pueden hacer los guionistas americanos, que por ejemplo empieza Gladiator con Joaquín Phoenix asesinando a Richard Harris, o sea, supuestamente a Cómodo asesinando a su padre, a Marco Aurelio. Miren que Cómodo hizo salvajadas, pero esa no. Que Marco Aurelio murió de lo que los romanos denominaban peste, que por los síntomas bien descritos por Galeno sabemos que era una de las crisis más agudas que hubo en la historia de una epidemia de viruela, ¿no? Pero bueno, por eso me da miedo que los americanos se metieran con Julia, pero parece ser que nos va a salvar el mundo de los muertos. Sí, si me la pasas, eres tan amable, muchísimas gracias. Entonces lo que vamos a tener es que, viendo el mundo romano, el Senado, los gobernadores militares que controlan las legiones en la frontera, que tienen un emperador, en eso Gladiator lleva razón, totalmente trastornado como era Cómodo, se están posicionando distintos personajes. 2 senadores, Pertinax y Juliano, y 3 gobernadores militares, a saber, Nigro en Siria, Albino en Britania y finalmente Severo en lo que los romanos denominaban Panonia Superior, que se corresponde aproximadamente con la actual Austria. Estos 5 personajes parece ser que son los que se posicionan para intentar, de alguna forma, suplantar luego a Cómodo. Y 5 parece que se olvidan, Severo menos porque está casado con ella, de Julia. Pasamos, perdona, gracias. En Instagram me escribió hace poco una lectora y creo que resumió la novela muy bien. Dice: la historia la escribieron ellos, pero fue ella la que decidió. Y eso define a la novela Yo, Julia. Pero a Julia la acusan de 3 cosas. A saber, de extranjera, de intrigante y de promiscua o adúltera. Recuerden el documental de la BBC, Times Watch. Yo no estoy escribiendo un libro de historia, sino una novela. Entonces no puedo decir, miren, unas fuentes me dicen esto, otras fuentes me dicen lo otro. Yo les tengo que construir, entregar al personaje completo, con unas características. Pero lo que yo quiero hacer es estudiar las fuentes para decidir efectivamente qué características de las que me dicen las diferentes fuentes son las que a mí me parecen rasgos de carácter más veraces con respecto al personaje. ¿Era extranjera y despreciada como extranjera por las élites romanas? Sí. ¿Por qué? Porque procedía de Emesa, la actual Homs, en Siria. Y las élites romanas tenían un auténtico pánico a cualquier mujer oriental que se acercara a los círculos de poder en Roma, porque Roma, las élites arrastraban un pequeño trauma con el tema de una tal Cleopatra, que les mareó a Julio César y a Marco Antonio, ahí es nada. Entonces, cada vez que aparece una mujer oriental cerca de un emperador, pues se ponen muy tensos. Ya les pasó en la dinastía Flavia con Berenice, amante del emperador Tito, y Tito acabará repudiando a Berenice porque se da cuenta que su relación con esta mujer oriental lo hace impopular ante el pueblo y ante el Senado. Y otra cosa, pues, que hay en Yo, Julia, es, sin embargo, al contrario de lo que hace Tito, una gran historia de amor. ¿Por qué? Porque Severo se enamorará de Julia y aunque sea una mujer oriental y eso lo haga impopular, al menos inicialmente ante el pueblo o ante el Senado, por ese matrimonio, él nunca dejará de lado a su esposa.
Es una gran historia de amor también. Pero tenemos intrigante, sí, vamos a ver. Si a Julia le hubieran dejado dirigir las legiones en primera línea de combate, no tengo duda que lo habría hecho. Pero no se le permitía. Y en su condición de mujer sabía que para conseguir sus objetivos tenía que influir en los entornos de poder en los que ella se movía. Es decir, tenía que intrigar desde la retaguardia. En ese sentido, era intrigante. Y la tercera acusación, promiscua, como dice la BBC. Aquí tenemos que ver qué nos dicen las fuentes modernas y las fuentes clásicas. ¿Podemos pasar? Gracias. Mira, en las fuentes modernas tenemos el texto de Anthony Burley, que probablemente es la mejor biografía que hay sobre Septimio Severo, sobre el marido de Julia. Y aquí nos dice, cuando habla de la esposa de Severo, Julia se hizo también famosa por su promiscuidad. Es posible que tuviera amantes. Pero fíjense, Dion, comenta el investigador británico, Dion, que es una de las fuentes clásicas, da a entender que fue acusada calumniosamente por Plauciano, un jefe del pretorio, por su conducta. Herodiano, otra fuente clásica, mostró escaso interés por el asunto. O sea, nos está diciendo Burley que las fuentes clásicas coetáneas de la época no hacen caso a esto o lo consideran calumnias, y que solamente las acusaciones provienen de mucho más tarde, de otras fuentes más tardías. Pero observen cómo acaba el profesor Burley. No sé por qué lo llamo profesor. Pero la acusación de adulterio es bastante creíble. ¿Perdón? Me he perdido. Pero si acabas de decir que las fuentes clásicas de la época dicen que no, así a veces se ha escrito la historia. El río suena, agua lleva. ¿Pero por qué? Así que lo que hago es, con todo respeto, apartamos al profesor Burley y nos vamos a leer las 4 fuentes clásicas donde hay información sobre Julia Domna, que serían, a saber, Dion Casio, Herodiano, la Historia Augusta y Aurelio Víctor. Las 2 primeras son fuentes orientales, porque proceden del oriente del imperio. Y las otras 2 fuentes son fuentes del occidente del imperio. Si marcas otra vez, lo que vamos a ver es que las que están en amarillo, las occidentales, que son de occidente, con lo cual xenófobas hacia las mujeres de oriente, son las que le acusan, las que calumnian la imagen de Julia. Pero las que vienen de oriente, nunca. Y también se ha argumentado, alguno dice, hombre, claro, pero es que como Dion y Herodiano vivieron en época de Julia, no podían escribir contra ella. De Dion lo puedo aceptar, pero es que Herodiano acabará escribiendo su historia sobre el Imperio Romano 4 años después de la muerte del último descendiente de la familia de Julia. Es decir, podía decir de Julia lo que le diera la gana. Y nunca, nunca dijo que fuera adúltera. A mí me da igual la cuestión moral. Estoy intentando construir el personaje y tengo que decidir si el personaje está enamorada de su esposo y le es fiel o no. Y va a ser que vamos a dejar de lado a Anthony Burley del todo y en este aspecto vamos a hacer caso a Dion Casio y a Herodiano. Porque, y vuelvo otra vez a lo que decía antes, lo que tenemos en Yo Julia es también una historia de amor. Borges, el gran escritor argentino, decía que una novela podía ir sobre 4 temas. Sobre una historia de amor entre 2 personajes, sobre una historia de amor entre 3 personajes, que aclaraba que no es lo mismo, un viaje o la lucha por el poder. Lo que quizá no pensó tanto el maestro argentino es que si haces novelas de 700 páginas te da para poner historias de amor entre 2 o 3 personajes, viajes por todo el Imperio Romano y también la lucha descarnada por el poder. Si pasamos esta... Gracias. Otro historiador, Tremlett, lo que nos viene a decir, hablando precisamente sobre un gran personaje español, Isabel la Católica, es que lo que ocurre es que parece ser que en el relato de la historia no se le ha permitido a la mujer que utilice la violencia de la misma forma que la utilizan los hombres. Observen una cosa, si yo digo ahora en esta sala Julio César, normalmente es un nombre que va a despertar admiración. Bueno, pero Julio César aplicó la violencia de una forma muy brutal, con gran eficacia también para sus fines, e hizo cosas también admirables.
¿Qué pasa? ¿Julia no puede aplicar la violencia también con la misma eficacia? Ah, no, si es Julia vamos a preguntar si fue buena madre. Pues ¿por qué no preguntamos si Julio César fue buen padre? Porque si vamos a su final, podría reflexionar un poco. Es decir, lo que no podemos hacer es valorar a personajes históricos masculinos y femeninos con parámetros diferentes. Eso no es justo. No es justa la desigualdad hoy día, no es justa la desigualdad a la hora de contar el pasado. ¿Pasamos? Sí. Tenemos una profesora, Mary Beard, una de las grandes divulgadoras sobre el mundo romano, también de la Universidad de Cambridge, y la profesora Mary Beard traza esta forma de invisibilizar a la mujer en el orden público y se retrotrae a los orígenes de nuestra civilización y de nuestra literatura. Se retrotrae nada más y nada menos que a la Odisea de Homero. Y la profesora Beard comenta cómo hay un episodio en la Odisea donde está Penélope sola en el reino de Ítaca, de alguna forma ejerciendo como regente, aunque Homero nunca utilizará esa palabra, pero ¿qué está haciendo ella? Controlar el gobierno a la espera de que retorne su esposo, Ulises, de ese periplo que los dioses parece que le impiden retornar, llegar a su casa. En estas estamos, Penélope se está sacudiendo de encima a los pretendientes falsos que lo único que quieren es desposarse con ella para ser, de facto, el rey de Ítaca. Y tenemos un hijo, Telémaco, que tiene 16 años. Y con solo 16 años, cuando su madre se levanta un día y va a hablar en público ante la asamblea de Ítaca, permítanme si hay alguno, bueno, no voy a decirlo, que veo que hay gente joven, que este muchacho de 16 años se atreve a detener a su madre, interponerse en su camino y decirle: cállate, madre, porque hablar en público es cosa de hombres. Y la profesora Mary Beard dice, y desde ahí hasta ahora. Entonces, evidentemente, yo creo que esto podemos ir corrigiéndolo. ¿Podemos pasar? Bien. Volvemos a Cómodo. Cómodo está loco, pero es un psicópata inteligente. Entonces, lo que va a hacer es amedrentar al Senado y controlar a sus gobernadores militares. Al Senado lo tiene amedrentado con la Guardia Pretoriana. Pero ¿cómo controlas a los gobernadores militares que tienen legiones que podrían masacrar a tu Guardia Pretoriana? Utilizando de rehenes a las esposas y a los hijos de estos gobernadores militares. ¿Qué es Julia entonces a finales del siglo II, en el año 192? Una rehén de Cómodo. Eso es lo que es. Aunque viva en su casa en aparente libertad, es una rehén de Cómodo. Si pasamos, repasamos rápidamente los 5 candidatos que se están preparando para sustituir a Cómodo, que son las 5 historias que voy a trenzar intentando emular el estilo literario de Tolstoy. Vamos a tener a Pertinax. Pertinax es el candidato del Senado, apoyado por todo el Senado. Un senador honesto. Problema, es tacaño. No se puede ser tacaño si aspiras a ser emperador y hay una guardia pretoriana. Segundo candidato, tenemos a Juliano. Juliano es lo opuesto, es el senador más corrupto de Roma. La segunda fortuna más importante del imperio solo por detrás de Cómodo. No tiene el apoyo del Senado, no tiene ejército, pero él cree que con dinero se puede comprar un imperio. Y para empezar ha comprado a un cuerpo de Roma, que normalmente no sale mucho en las novelas, los frumentarii, que actúan de policía secreta de Roma. Y ha comprado a Aquilio Félix, su jefe, para que me entiendan rápido, el comisario Villarejo de la época. Y trabaja aparentemente para Cómodo, pero antes de que cualquier información llegue a Cómodo, Aquilio Félix la comparte primero con el que mejor le paga, que es Juliano. Tercer candidato, tenemos a Pescenio Nigro. Muchas gracias, Margarita. A Pescenio Nigro, que es el gobernador de Siria. 10 legiones puede llegar a reunir bajo su mando. ¿Pero qué ocurre? Nigro es tan rastrero que es capaz de pactar con enemigos de fuera de Roma
para, aunque sea debilitando a Roma, quedarse con lo que quede de Roma después de una guerra. El cuarto candidato es casi el más peligroso, Albino, gobernador de Britania. Es muy inteligente. Albino lo que hace es mover ficha el último. Quiere ver qué hacen todos los demás y luego él mueve ficha, que es una forma inteligente de jugar una partida por el poder. Y finalmente el quinto va a ser Septimio Severo, que probablemente allí en Carnuntum, en Panonia Superior, yo creo que no habría llegado a entrar en la lucha por el poder si no es porque Julia le va a decir que tiene que hacerlo, porque Julia está siendo atacada y toda la familia de Julia, con ella el propio Severo, por ser oriental. Y Julia tiene clara una máxima que se dice mucho en el deporte: la mejor defensa, un buen ataque. ¿Cómo se puede ser incluso aún mejor que Albino? Albino es muy inteligente, mueve ficha el último. ¿Cómo derrotas a alguien así? Julia lo sabe. Hay que mover ficha primero. Y pasamos a una guerra civil bestial, el imperio partido en pedazos, una lucha larga de desgaste en Roma. ¿Podemos pasar? Y otro de las formas en las que me gusta, y a todos nos gusta documentarnos, ¿verdad?, es recurrir a las fuentes arqueológicas, a las fuentes lo que nos pueden decir los restos, como estaba comentando antes Margarita, con la villa de la Olmeda. Uno de los emplazamientos más importantes de la historia de Julia va a ser Carnuntum, porque Carnuntum es la capital de Panonia Superior. Carnuntum es un parque arqueológico que se puede visitar, está solo a 45 kilómetros de Vindobona, lo que los bárbaros germanos denominan hoy día Viena. Bien, pero Vindobona. Se puede ir, yo recomiendo alquilar coche, porque el parque arqueológico está dividido en dos zonas tan organizados que son los austríacos. No han puesto ni un puñetero autobús entre una zona y otra. Son 10 kilómetros de carretera donde no se puede ni ir andando. Entonces, alquilen un coche si quieren ver las dos cosas. Porque es la única ciudad que yo conozco del Imperio Romano, debe de haber alguna más, pero yo no caigo, con dos anfiteatros. Con dos anfiteatros, uno civil y otro militar, inmensos. Si pasamos otra vez, aquí en esta que no se aprecia muy bien, este es el anfiteatro militar. Y en el centro, en el palco imperial, lo llamo imperial porque era donde Severo y a su lado Julia se declarará emperador de Roma e iniciará la lucha junto con los otros contendientes por controlar el Imperio Romano. Y yo creo que a nosotros siempre nos pone en situación ir a los emplazamientos que son relevantes en nuestra novela. Nos carga, yo creo que emocionalmente, y eso ayuda para que esas emociones, con un poco de fortuna, podamos transmitirlas en las páginas. Si pasamos, aunque están estos 5 candidatos, nuevamente vuelvo a lo mismo. Es Julia la que está maniobrando, digamos, desde la sombra. Pasamos una, pasamos otra. Vale. Me falta el tema del título. Yo estoy trabajando ya un año con la novela y hay veces que tenemos novelas en las que tenemos el título desde el principio, pero yo creo que a veces tenemos novelas que vamos trabajando y barajamos distintos títulos o no tenemos el título claro. Y a mí me pasaba esto con Julia. Hasta que me acordé una noche, que es verdad que a veces uno se acuesta y durante la noche resuelve su problema, me acordé de un viaje que yo había hecho a Deià, en la provincia de Mallorca, donde vivió Robert Graves, la mayor parte de su vida, donde Robert Graves escribió Yo, Claudio. De hecho, es una casa museo que si pasamos, aquí estamos con su hijo William, se puede hacer una visita. Cualquiera de ustedes puede ir a Mallorca, a Deià, y buscar la casa museo y visitarla. La casa museo donde vivió y escribió Robert Graves. Si pasamos, aquí me verán viendo la biblioteca personal de Graves. Si pasamos otra vez, este es el estudio, el escritorio donde Graves escribió Yo, Claudio. Y cuando llego ahí, me dice su hijo William, retira la cuerda que hay para que la gente no pase, me dice, ¿te gustaría sentarte al escritorio donde mi padre escribió Yo, Claudio? Y le digo, ¿me dejas? Dice, a ti sí. Porque sabía de mi admiración por su padre, de las novelas que yo había estado haciendo sobre Roma. Total, que en la foto siguiente se me ve ahí sentado y en la otra se me ve la cara de tonto, de no me creo lo que está pasando. Y yo siempre pensé que de alguna forma
de ese momento saldría algo especial. Pero la verdad es que estaba en aquellos años en la vorágine de la trilogía de Trajano. Yo fui haciendo Trajano y nunca pensé que hubiera una conexión particular hasta que esa noche, cuando estoy escribiendo Julia, me acuesto, me levanto al día siguiente y lo veo claro. Si en Yo, Claudio, Graves lo que hace es contarnos a través del emperador Claudio todo el devenir de la dinastía Julio-Claudia, lo que yo estoy intentando contar es cómo Julia va a impulsar una nueva dinastía altoimperial. Tuvimos Yo, Claudio en el siglo XX, Yo, Julia en el siglo XXI. Lo vi claro. Si pasamos, ahí tenemos el título y pasamos otra vez, pero me falta un narrador. Necesito un narrador. Voy a utilizar, me quedan 5 minutos, un narrador en primera persona, aunque luego voy a pasar a mi tercera persona habitual. Pero ese narrador interpuesto que voy a utilizar, quiero a alguien de gran potencia intelectual que pueda hacer reflexiones sobre el personaje de Julia. ¿Y quién es ese gran personaje que me encuentro que era amigo personal de Julia? El gran médico del mundo romano, Galeno. Galeno, que fue médico de muchísimos emperadores, de Cómodo, de Marco Aurelio, del propio Severo, de Julia, etcétera, etcétera. Él es el que, primero desde la sorpresa y finalmente desde la admiración, nos cuenta la historia de Julia. Un gran médico admirado de la inteligencia de esta mujer. Pero le traslado entonces a una especie de juego literario, le traslado a Galeno el problema narrativo. Galeno, ahora organiza cómo cuentas la historia. Y Galeno en el primer capítulo está pensando, mientras escribe, ¿cómo cuento yo ahora la historia de una persona? Porque él es un científico, un médico, y está acostumbrado a que todos sus tratados de medicina están bien organizados por unidades temáticas. ¿Cómo cuenta él la historia de una persona? Y piensa, bueno, a las personas nos definen sus amigos, sus amistades, pero él que ha leído a Aristóteles, sabe que Aristóteles, en la Ética Nicomaco, cuenta cómo de los amigos un poderoso no se puede fiar, porque el poderoso se ve rodeado siempre de arribistas y gentes que se acercan fingiendo amistad a él o a ella por interés. ¿Qué dice Aristóteles que define realmente a un poderoso o a una persona o a una mujer poderosa? Sus enemigos. Y es Galeno el que toma la decisión entonces de contar la historia de Julia desde los 5 enemigos contra los que ella se va a enfrentar. Nada más y nada menos que 5 emperadores de Roma. Esa es la entidad que tiene el personaje de Julia. Pero va a haber en toda esta lucha por el poder momentos en donde su marido, Severo, va a flaquear. Hay un momento en la novela donde Severo le dice a su esposa, ni siquiera un imperio merece la pena tanta sangre. Y entonces Julia le dice, es que no luchamos por un imperio, luchamos por algo más grande que un imperio. Y Severo le dice, no hay nada más grande que un imperio. Y aquí Julia le va a dedicar a su esposo esa mirada que nos dedica una mujer cuando no lo entendemos. Y se lo explica. Sí, sí que hay algo más grande que un imperio. Que el imperio que conquistes pase de ti a tus hijos y de tus hijos a los hijos de tus hijos. Una dinastía es mucho más grande que un imperio. Y ante esa idea, Severo vuelve al campo de batalla. Lo que se dirime finalmente en Yo, Julia es que si bien Julia está teniendo un ascenso fulgurante a la cima del poder absoluto, en ese ascenso se puede ganar todo, pero lo puede perder también todo, incluso a aquel a quien más quiere. Muchísimas gracias.